Las impurezas en una materia prima pueden provenir de diversas fuentes. Investiguen para hacer una infografía, que es la actividad de este día. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde puede provenir una impureza en una materia prima? Las impurezas a revisar en cada materia prima están indicadas en la monografía respectiva. Yo les hice un pequeño resumen que está en esta diapositiva y que les dice qué es lo que deben considerar, qué criterios deben de seguir, en qué consiste el realizar el análisis de una impureza. No se los leo porque pues ustedes aquí lo tienen ya escrito. Para esta parte ya ustedes deben recordar sus unidades y las que se manejan en las pruebas límite son partes por millón y por ciento. Si estamos hablando de una muestra sólida, como el ácido acetil salicílico, por ciento se da en gramos por cada 100 gramos o en miligramos por cada 100 miligramos. Pero si ustedes tienen una muestra líquida, el por ciento son gramos por cada 100 mililitros. Y esto es lo usual. Claro que pueden hacer 1000 veces las unidades hacia abajo, pero no tiene caso. Lo que se maneja coloquialmente o usualmente es gramos por cada 100 mililitros. Tengan cuidado en eso. Partes por millón son los miligramos por kilogramo de una muestra sólida, o miligramos por litro si estamos hablando de una muestra líquida. Pero en análisis, generalmente lo que se maneja es microgramos por gramo de muestra o microgramos por mililitro de muestra, porque nosotros no pesamos kilogramos para hacer un análisis o no medimos litros para hacer un análisis. La primera prueba límite que vamos a revisar, porque aquí no hacemos, es la prueba límite de cloruros. Como ven, esta prueba se basa en la reacción de precipitación de los cloruros presentes en una muestra con una solución de nitrato de plata, que producen un precipitado de color blanco de cloruro de plata, el cual se va a comparar visualmente contra el producido por una cantidad conocida de cloruros. Entonces, como les dije en el resumen, una prueba límite siempre es una comparación. Aquí ustedes tienen que tener el límite establecido por la sustancia de referencia, que es lo máximo a lo que pueden llegar, contra una cantidad de muestra preparada de la forma que diga la monografía. La reacción que se involucra es poner en presencia los cloruros con el nitrato de plata en medio ácido. Ustedes están viendo que ahí son las condiciones ideales, estar en un medio ácido, y se forma el cloruro de plata. Cuando se hace una prueba límite, pues es una impureza, esperamos trazas de ellos, o sea, nosotros estamos comprando ácido acetil salicílico, no cloruros, entonces lo que esperamos es que no tenga cloruros. Entonces, se debe de presentar una ligera turbidez. Y entonces, fíjense, esta es otra actividad que van a hacer. Si yo estuviera en el laboratorio 1E y estuviera haciendo la prueba, y entonces en el tubo de Nessler, que es el que ven ustedes en la imagen que ven ahí que les puse, se viera blanco como la leche, ¿qué es lo que estaría
haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué se ve así? Den respuesta a eso. El procedimiento dice no más de 0.014%. Lo que ustedes ven dice no más de 140 partes por millón, porque en la 10ª edición, que es la que yo tengo aquí en casa, pues se expresa el límite en partes por millón, y ya las posteriores dicen en por ciento el límite. Si ven ustedes, ahí dice cloruros, y a continuación enuncia el método general de análisis, el 0161. Quiere decir que primero ustedes tienen que ver aquí, en la monografía, cómo se prepara la muestra y cómo se prepara o contra qué se va a comparar, que es la solución de referencia. Y después ir al MGA para ver todas las consideraciones pertinentes al método general de análisis. Entonces dice, colocar a ebullición 1.5 gramos de la muestra con 75 mililitros de agua y se ponen a ebullición durante 5 minutos. Luego se enfrían, se agrega agua suficiente para restablecer el volumen original, se debe filtrar y luego se deben de tomar de ahí 25 mililitros del filtrado y no debe de haber más cloruros que los correspondientes, o sea, en un tubo de Nessler van a tener 25 mililitros del filtrado y en otro tubo de Nessler ustedes colocarían 0.1 mililitro de la solución de ácido clorhídrico 0.02 normal. ¿Qué consideraciones, si estuvieran en el laboratorio, deberían de hacer? Pues que nuestras balanzas pesan hasta décimas de miligramo. Entonces nuestra pesada debería de ser 1.500 y pues lo que debería de variar, a mi parecer, sería la última cifra. Yo no puedo pesar 1.54 y luego decir que tiene 140 partes por millón si pesé mucho más de lo que me indica la farmacopea. Entonces tengo que cuidar ese punto. ¿Cómo voy a restablecer el volumen? ¿Cuál es el volumen final que tengo en los tubos de Nessler? Está un método general de análisis que es el 0161, que tiene sus recomendaciones. Está todo el procedimiento del cual, como yo les enuncié, ustedes ya como químicos, es general. Ustedes deben de saber qué aplica de este método general de análisis y qué no van a aplicar del método general. Esto es lo que se haría en el laboratorio. Ustedes vean este esquema que les preparé. Pues aquí está en el matraz, está la navecita, se pesó 1.500 y varió la última cifra de ácido acetil salicílico, que es mi muestra. Con una probeta adiciono 75 mililitros de agua. Como voy a poner ebullición, siempre tengo que poner perlas de ebullición para que no me brinque a la hora de que empiece a ebullir mi disolvente. Tengo que marcar a dónde llegó el volumen. ¿Por qué? Porque la farmacopea me dice que debo de restablecer el volumen y entonces pues y ya una vez que empezó a ebullir y que se empezó a evaporar, ¿cuál fue la cantidad que se evaporó? Pues entonces tengo que marcar, y ahora es muy fácil, con su marcador indeleble pues ponen la rayita hasta donde llega y después tienen que enfriar. Y les voy a decir algo, enfriar es un punto crítico de esta determinación. Y ustedes me tienen que decir por qué es un punto crítico. Después se filtra porque se formó un precipitado
¿Qué sustancia se formó? ¿Qué pasa al hervir la muestra con agua? Este es otro punto que me deben contestar. Abajo están colocados 2 tubos de Nessler. En el de la derecha, ustedes ven una pipeta volumétrica de 25 mililitros. Con eso del filtrado, toman 25 mililitros y lo colocan en el tubo de Nessler. Y en el otro tubo colocan ustedes 0.1 mililitro del ácido clorhídrico 0.02 normal que han preparado. Y le tienen que adicionar 25 mililitros de agua para tener volúmenes iguales. El procedimiento, tienen que ahora seguir el procedimiento del método general de análisis, lo que aplique. En este caso, yo ya aquí les estoy poniendo que se adiciona 1 mililitro de ácido nítrico, 1 mililitro de nitrato de plata, que se mezcla y que no se lleva a volumen, que se deja reposar 5 minutos protegido de la luz y que después se observan y que la detección de los tubos de Nessler es visual. Y entonces para verlos se ven inclinados de arriba hacia abajo sobre un fondo negro, porque el precipitado del cloruro de plata quedamos que es blanco. Entonces ustedes lo tendrían que poner sobre un fondo negro para poder hacer esa observación. Entonces, ustedes me tienen que explicar en sus observaciones ¿qué precipitado se formó al poner a ebullición la muestra? Me tienen que decir por qué ya del método general de análisis lo único que se hace es adicionar 1 mililitro de ácido nítrico, 1 mililitro de la solución reactivo de nitrato de plata, y por qué no se llevó a volumen. Y me tienen que explicar por qué se protege de la luz, por qué es un punto crítico para esta determinación tener protegido de la luz mis tubos de Nessler para poder hacer una buena determinación. Fíjense, aquí ven ustedes en la diapositiva que casi se va a desmayar el equipo primero que enuncie la maestra Verónica o la maestra Blanca. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que decidir e investigar la preparación de los reactivos necesarios para la determinación. Los tienen que poner en la plataforma para compartirlos con sus compañeros. Yo les voy a proporcionar al equipo que mencionen las profesoras, los datos para estandarizar el ácido clorhídrico. Y ustedes van a ver que dice ácido 0.1000 normal. Eso sería ideal que les diera, pero no, van a tener una normalidad real. Lo que les quiero decir es que las normalidades reales se tienen que informar hasta la cuarta cifra después del punto decimal. Que para estandarizar una solución de ácido clorhídrico se tiene que hacer al menos por triplicado, y de lo que me indique la metodología, esas pesadas tienen que hacerse con más o menos un 10%. Esto es con la finalidad de que ustedes, al hacer una volumetría, simplemente ustedes sepan que pesaron la menor cantidad, va a consumir la menor cantidad de la solución titulante, en este caso el ácido clorhídrico. La mayor pesada pues gastará mucho más de ácido clorhídrico, pero que al hacer los cálculos
ustedes van a determinar un promedio y un coeficiente de variación. Ese resultado, la farmacopea indica que el coeficiente de variación debe ser máximo 0.2%. Entonces, para que ustedes vean el rigor analítico que se debe de tener. Todos los equipos van a preparar a partir de la información de esa normalidad, van a preparar 100 mililitros de ácido clorhídrico 0.020 normal. ¿Y por qué ustedes me van a decir, bueno, pero si nada más vamos a usar 0.1 mililitro, maestra, ¿para qué vamos a navegar en 100 mililitros? Pues porque tenemos que tener confiabilidad con el material que nosotros manejamos. Entonces tenemos que tener una bureta y tenemos que recibirlo en un matraz volumétrico de 100 mililitros y al menos en el laboratorio 1E, pues no hay microburetas, o sea, no hay buretas de 5 mililitros o de 10 mililitros. Entonces, tenemos que hacerlo con el material correspondiente o existente en el laboratorio 1E. Y aunque no lo estén haciendo, ustedes tienen que pensar que lo que hagan tiene que ser confiable y tiene que ser viable. A continuación, pues vienen cómo se hacen los cálculos y se los explico. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Pues primero lo que tengo que tener en cuenta son las unidades. Yo estoy usando miligramos y entonces uso mililitros y entonces uso milimoles. Si yo trabajo en grandote, pues uso miliequivalentes. Y si trabajo en grandote, pues entonces uso gramos, uso moles, uso litros y uso equivalentes. Y entonces lo voy a hacer, pues, como se hace una muestra analítica, en pequeñito. Yo usé 0.1 mililitro de ácido clorhídrico y la normalidad es 0.02 miliequivalentes por cada mililitro. Yo sé que una milimol de ácido clorhídrico tiene 1 miliequivalente y un milimol del ácido clorhídrico corresponde a 36.5, que es la masa molecular expresada en miligramos. Y que por cada 36.5 miligramos tengo 35.5 miligramos de cloruros. ¿Por qué hago esta transformación? Porque la determinación que yo estoy haciendo es de cloruros. Aquí la única parte que me interesa de la molécula es el anión, es el cloruro. Entonces tengo que eliminar el hidrógeno. Si yo lo estuviera haciendo por Food Chemical Codex, el Food Chemical Codex no utiliza ácido clorhídrico, lo que utiliza es una solución de cloruro de sodio. Entonces, de la molécula del cloruro de sodio, yo tendría que quitar lo que pesa el sodio para únicamente dejar lo que corresponde al cloruro. Eso es muy, muy importante, jóvenes. Y en eso a veces ustedes se equivocan. Entonces tengan ese cuidado. Además, voy a llevar, como son partes por millón, voy a llevar a microgramos mi muestra. Entonces tengo que hacer todavía una transformación y decir que 1 miligramo tiene 1000 microgramos. Si ustedes, que ya tienen su calculadora en la mano, están tecleando, y me imagino que ya llegaron al resultado que yo llegué, 71 microgramos
por mililitro de cloruros. Entonces tengo yo 71 microgramos de mililitro de cloruros en mi tubo de Nessler. Mi muestra, ¿qué hice? Mi muestra pesé 1.5 gramos. Imagínense que lo hice exactísimo y pesé 1.5000 gramos. Lo llevé a 75 mililitros y de ahí, después de enfriar y filtrar, tomé una alícuota de 25 mililitros. Quiere decir que en el otro tubo de Nessler únicamente tengo lo correspondiente a 0.5 gramos de muestra. Y lo dejo en esas unidades porque mis partes por millón son microgramos por gramo de muestra. Y entonces ya tengo mi referencia, ya tengo mi muestra y entonces tengo que hacer la comparación. Comparo 75 microgramos de cloruros que tengo en un tubo contra 0.5 gramos de muestra. Pero yo lo necesito saber en 1 gramo de muestra. Y entonces en ese gramo de muestra voy a tener 142 microgramos. Que redondeado, pues son 140 partes por millón. Y entonces, bueno, aquí les dejé el 142, pero pueden poner ustedes ya 140. Y tengo 142 microgramos por gramo. Y lo único que hago, y que ya lo hicieron desde su física 1 tal vez, o química 1, química general 1, pues es decir que 1 gramo tiene 1 por 10 a la 6 microgramos. Y multiplicarlas por 100, pues porque lo quiero en por ciento. Y entonces me da 0.0142 y redondeado es 0.014. Así es como se hacen, digamos, las comparaciones y cómo puedo deducir que realmente lo que estoy haciendo con las cantidades están cumpliendo. Entonces, fíjense bien, lo que deben de quedarse bien en la mente es que a mí no me interesa qué cantidad de muestra esté manejando. Me pueden decir que nada más tengo 300 miligramos, o me pueden decir que pesé 2 gramos, o me pueden decir que pesé 5 gramos y después le hice un X tratamiento y tomé una alícuota, etcétera. Lo que tengo que después de ver de todo el tratamiento es qué realmente puse en el tubo de Nessler, qué cantidad de muestra puse en el tubo de Nessler y después llevarlo a cuánto tendría en 1 gramo. Espero que haya quedado bien explicado y bien entendido esto, por favor. Esto es muy importante. Y bueno, una vez que ya hice la observación de mis tubos de Nessler, pues los tengo que escribir qué vi. Yo tengo que escribir cuál tubo tiene o presenta mayor turbidez que otro. Y tengo que hacer mi dictamen. Y continúa mi prueba límite de sulfatos. Se fundamenta en la reacción de precipitación de los sulfatos presentes en una muestra dada con una solución de cloruro de bario que producen un precipitado de color blanco de sulfato de bario. Y entonces, ahí está la reacción involucrada. Los sulfatos con el cloruro de bario les va a dar sulfato de bario. Vuelvo nuevamente a decirles que primero es leer la monografía y después ver qué es el MGA. Y otro consejo, cuando ustedes llegaran a tener que hacer el análisis en físico de una materia prima, primero lean toda la monografía, porque a veces el producto del residuo de la ignición
o la preparación de otro parámetro sirve para realizar otro, como es este caso, en donde dice que se tomen 25 mililitros del filtrado preparado para la prueba de cloruros y en esos 25 mililitros no hay más sulfatos que los correspondientes a 0.2 mililitros de solución volumétrica de ácido sulfúrico 0.02 normal. Imagínense que lo estuviera haciendo físicamente y ya terminé la prueba de cloruros y van rápidamente ustedes a tirar todo lo que sobra en el frasco que dice residuos de cloruros. Y problema del señor, ahí tengo que hacer en ese mismo filtrado los sulfatos. Entonces, eso es muy importante. Ustedes tienen que revisar nuevamente, como revisaron en el método general de análisis de los cloruros, pues aquí tienen que revisar cuáles son las recomendaciones especiales. Cuando reviso el procedimiento general, yo tengo que ver del ácido acetil salicílico qué aplica y qué no aplica para este método general. Entonces, ustedes aquí tienen nuevamente un esquemita. Aquí está mi filtrado que guardé de mis cloruros. De ese estoy tomando una alícuota de 25 mililitros. Estoy, fíjense bien, en el tubo de Nessler colocando esos 25 mililitros. Y en el otro tubo de Nessler yo estoy colocando 0.2 mililitros de ácido sulfúrico 0.02 normal. Y le estoy adicionando 25 mililitros de agua para conservar volúmenes. Sigo mi procedimiento del método general de análisis y solamente vean los pasos que hago. Adiciono 1 mililitro de ácido clorhídrico 3 normal, 3 mililitros de cloruro de bario, solución reactivo, mezclo, no llevo a volumen, dejo reposar durante 10 minutos y no tengo que proteger de la luz. Entonces, díganme aquí en su actividad ¿por qué solamente hago estos pasos? ¿Por qué no llevo a volumen? ¿Por qué lo que dice el método general no lo estoy siguiendo a pie juntillas? ¿Sí? O sea, aquí me tienen que decir los por qué nada más estoy siguiendo estos pasos. Nuevamente, una vez que mezclo y que dejo reposar durante 10 minutos, yo inclino mis tubos, los observo sobre un fondo negro porque mi precipitado es blanco, mi pequeña turbidez, mi ligera turbidez es blanca y los observo inclinados a 45 grados. Aquí, a otro equipo que me mencione la maestra, va a investigar todos los reactivos necesarios para la determinación de sulfatos y los va a tener que compartir en la plataforma. Y yo les voy a proporcionar los datos para la estandarización del ácido sulfúrico 0.1000 normal. No les va a quedar esa normalidad, va a ser una normalidad real. Lo que sí es que ustedes la tienen que informar hasta la cuarta cifra, redondeármela hasta la cuarta cifra después del punto decimal. A partir de esa normalidad, todos los equipos van a calcular 100 mililitros de ácido sulfúrico 0.020 normal y comprobar el resultado. No se aproxima. Si me da, C1B1 igual a C2B2 y entonces me dio
19.16 mililitros, pues díganme con qué lo van a medir. ¿Sí me explico? Entonces tiene que decirme un volumen que sea medible y tiene que ser un volumen que al hacer la comprobación les dé 0.020. Y recuerden que todo este material que están haciendo va a ser el que va a conformar su bitácora. Aquí se ejemplifica, a diferencia de cloruros, qué es lo que tienen que hacer. Aquí, si ustedes ven, otro punto que deben de incluir va a ser la solución volumétrica del ácido sulfúrico 0.1 normal o 0.05 molar, que dice cómo se prepara y después cómo se estandariza. Después tienen que tener un cuadro donde tengan la masa del carbonato de sodio anhidro con una masa molecular de 106 gramos mol contra el volumen de ácido en mililitros que están haciendo o gastando o consumiendo en la titulación y que tiene una masa molecular de 98.07 gramos mol. Con base en los resultados de esta solución punto 1, ustedes van a hacer la solución 0.02 normal. Tienen que hacer el cálculo de la disolución, tienen que comprobar que la dilución les dé como resultado 0.020 y tienen que revisar y decirme qué material de vidrio emplearon y deben aquí ustedes hacer los cálculos que comprueben el límite de sulfatos como yo les enseñé el límite en cloruros. Eso lo tiene que hacer todo el grupo, todos los equipos. Después, ustedes tienen que concluir dando las observaciones y el dictamen. Y con esto es el fin de la segunda sesión.